Bienvenido, Felipe. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Como cada semana nos acompaña Felipe Vega de la Cuadra para conversar sobre temas de coyuntura nacional. Qué gusto tenerle aquí. Bienvenido. Bueno, y gracias. A mí también me gusta, me place mucho estar aquí con ustedes en este medio que es mi casa. Bueno, en los últimos días de campaña, pues Ya estamos, mañana es el cierre de la campaña, silencio electoral y ya elecciones. Estamos a pocos he días de visto las comicios. imágenes del cierre de campaña de Luisa González en Cuenca, apoteósico. Mira, yo no recuerdo un candidato o candidato presidencial, porque no han habido candidatas, un candidato presidencial que haya llenado la plaza del Mercado 9 de Octubre. No Claro. recuerdo, en mi vida no recuerdo. Y anoche estaba a bote, relleno, mínimo 20.000 personas. Eso Casi es han un sido éxito así en Cuenca siempre. donde ha perdido. Claro, en Cuenca, ¿no? Porque en la costa siempre es así bastante masiva, han sido sus Yo, cierres de yo creo campaña. que ahí influenciarán muchas cosas. Influenciará que el candidato presidente quitó a Cuenca lo que era Electrocuenca, la regional centro-sur de la empresa eléctrica, y ahora que se llama eh, Hidro algo. No, Y ya ni sé cómo se llama. Hidronovoa Hidro Novoa, se va a llamar. Hidro el Ordeño. Entonces le quitó a Cuenca la administración, a la SUAY, al Cañar y a Morona Santiago. Yo creo que eso ha pegado muy duro, ¿no? Quería conversar, claro, también de este contexto electoral, pero sobre todo hablar de qué pasó el día de ayer, Felipe. Hay un video que circula por todas las redes sociales, al menos por los medios de comunicación alternativos, comunitarios, sobre la denuncia que hiciera la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, denunciando a la señora Diana Salazar de haberla manipulado, de que no hay, que hay impunidad dentro de este caso, que la manipularon para culpar al presidente Rafael Correa del asesinato de su esposo, y también la vinculaba de que había también un caso este caso se había encubierto y que estaría vinculado con el narcotráfico. Decía que ella lo único que ha encontrado es impunidad con el presidente Daniel Noboa y con la señora fiscal Diana Salazar. Usted lo ha reiterado varias Varias veces veces, sobre, varias sobre veces. este Pero a caso. ver, lo primero, Amanda querida, Ujú. se le creyó a la señora Zarauz cuando dijo que el gobierno de Rafael Correa había asesinado a Villavicencio. Y le creyó todo el país, Ujú. digamos, una gran parte del país. Eso significó que Luisa González pierda las elecciones en primera vuelta que las tenía ganadas y que el país vaya al destino brutal de caer en manos de este niño malcriado y caprichoso que tenemos ahora en la presidencia. La prensa le creyó, los factores de opinión le creyeron, la gente común le creyó a la señora Zarauz. Ahora sale y dice, me manipuló la señora fiscal. ¿Por qué no le vamos a creer? Ahora sí ya no se le cree, ahora sí es falso, ahora sí está con protervos intereses. No, señores, es la esposa de un hombre al que le asesinaron vilmente, que en medio del dolor fue manipulada por una persona perversa. La señora fiscal es perversa. Talía Flores, con la amistad que he tenido contigo, no te equivoques. No santifiques a la señora Diana Salazar. La señora Diana Salazar es una de las personas de mayor perversidad que hay en el Ecuador. Bien, pasado eso, ¿por qué no le vamos a creer la denuncia que hace la señora Zarauz? Máxime cuando ella se pone este rato en una situación de peligro de su vida y la de sus hijos, como ella misma lo dice. Sí, al final del video dice así. Porque a ella le interesa saber quién mató a su esposo. Ujú. ¿Quién mató a su esposo? ¿Con qué maquinaciones funcionaron para matarle al señor Villavicencio? Número uno. Número dos, las denuncias que hace la señora Zarauz son muy, muy Graves. graves, Ujú. que las sabíamos, Sí. pero no había una confirmación de parte interesada, de parte vinculada. La señora Zarauz dice lo primero que se montó un teatro con un falso positivo, que la señora Ujú. Diana Salazar montó una farsa con un falso positivo para hacerle creer a ella de que Rafael Correa había ordenado la muerte del señor Villavicencio.
Esto es gravísimo. Ujú. ¿Se ratifica en dónde? En los chats con el ruso, en donde sale que ella conoce quiénes son, pero que iba a mantener en Sí. reserva, Ujú. ¿no es cierto? Gravísimo, porque es la fiscal general de la nación encubriendo asesinos. Eso es imperdonable. Primera cosa. Segunda cosa, que hubo una reunión en 2003 entre el señor actual presidente y candidato Daniel Noboa y la señora Diana Salazar para encubrir el asesinato. A ver, a ver. O sea, el candidato de ese entonces se reunió con la fiscal general para encubrir un magnicidio en el Ecuador. Eso es lo que está denunciando la señora Zarauz. Ujú. Y no se me hagan los sordos. No digan, no le creo, porque sí le creyeron la primera vez. ¿Por qué no le van a creer la segunda? Cuando está aclarando por qué actuó como actuó. Entonces, que el candidato actual, Daniel Noboa Sim, se haya reunido como beneficiario mayor del asesinato del señor Villavicencio, porque quien llegó a la presidencia en lugar de Luisa González fue él. Y él mantuvo esta idea y este falso positivo y esta impunidad con la señora fiscal. Eso es delito, Ujú. es asociación para delinquir, por lo cual deberían estar presos los dos. La señora Zarauz lo denuncia. Tercera cosa gravísima. Ella dice que en el asesinato de Fernando Villavicencio están implicados no solo la política, es decir, el Ujú. señor Noboa, Ujú. ¿no? Sino también el narcotráfico Sí. y sectores Y la, financieros ujú. Y que la lavan el policía. dinero. ¿Quiénes son esos sectores financieros? ¿Quiénes son, señora fiscal? Ah, los que usted está protegiendo, pues. Usted, señor presidente, está protegiendo a esos sectores financieros. Serán parte, será usted parte, ¿no será? Porque ¿por qué les protege? ¿Por qué arma esta capa de impunidad alrededor de un asesinato que la esposa y los hijitos del señor Fernando Villavicencio exigen que se aclare? Claro, ellos lo que quieren es saber quiénes son los responsables del asesinato. Y ella dice que la señora fiscal está encubriendo a los Como dice responsables el del refrán, homicidio. todos los caminos conducen a Roma. Aquí todos los delitos conducen al señor Noboa. Todos. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar con una venda en los ojos? Cuando todos los delitos llevan a un solo lugar, a una sola persona, a dos, a la señora fiscal y al señor presidente. No lo digo yo, lo dice la señora Verónica Zarauz. Lo dice clara y públicamente. La fiscalía ha sacado una cosa diciendo que el video es falso. No es falso. La única farsaria es la señora fiscal. No hay otro más. Falseó su tesis de grado, las citas en su tesis de grado, falseó las resoluciones del Consejo Universitario vía chantaje, falseó el concurso de fiscal, falseó la prueba oral, falseó todo, falseó las acciones que debe llevar ella como fiscal. Esta es la verdad de la mayonesa que le hemos advertido aquí Sí. innumerables veces, en innumerables ocasiones. Entren a YouTube y vean los programas anteriores. Ahí estamos diciendo esto. No porque lo conocíamos de primera mano, Ya sino, decíamos que era falso positivo. claro, con un poco de lógica. Claro, Con sentido un poco común. de lógica, Ujú. porque el que más perjudicado sale de un asesinato no es pues el que lo comete. El que se beneficia de un asesinato es el primer, esto lo aprendí en psicología forense, pues. Hay que dudar del que se beneficia del asesinato para poder empezar a investigar. En psicología forense ese es un principio fundamental. Bien, ¿cuál es el beneficiado? El señor presidente que está sentado ahí gracias a la manipulación de la señora fiscal general de la Nación con la señora Zarauz, que hoy la señora Zarauz denuncia con valentía, ¿no? Para mí no cambia la opinión que yo tenga de ella, Ujú. ¿no? Yo sigo manteniendo la opinión que tenga de ella, pero este rato la considero una víctima de todo el aparato miserable que ella está denunciando, en donde está la justicia, la política del presidente actual
y quién sabe si de otros presidentes banqueros, la política, el narcotráfico y los sectores los financieros. sectores financieros. Esto es lo que yo diría alrededor de la señora Zaragoza. Este rato necesita protección, necesita solidaridad, necesita apoyo, porque es una mujer con sus hijos, otra vez, enfrentándose al poder del señor presidente y de la fiscalía. Lo que está diciendo es que ella no va a encontrar la verdad con Daniel Noboa ni con la señora fiscal porque se va a quedar este caso en la impunidad, porque ellos sí saben quiénes son los culpables de este homicidio. Claro que saben. Pero es que si tiene piel de gato, el ejemplo que yo siempre pongo, si tiene piel de gato, ojos de gato, maulla como gato, camina como gato y tiene rabo de gato, es un gato. Claro. Un poco tú hablabas por varias ocasiones de la representación, de la teatralización que se hace de estos casos. Por ejemplo, el caso de TC Televisión, que tú al otro día que pasó eso, dijiste, eso es falso. Eso es falso. Y ahora vemos que con Eric Prince hicieron un operativo, capturan a 60 supuestos delincuentes y ya no está ninguno detenido. Podríamos hablar también de la llegada de Eric Prince, que se ha involucrado en asuntos internos de política, en la política ecuatoriana. ¿Quién es este mercenario? Tú también ya has hecho varios análisis de aquello, ¿no? ¿Por qué llega? ¿Para qué llega? Bueno, ¿qué intereses tiene antes de ir al qué, vamos al cómo. Está bien. Queridos amigos y amigas, perdónenme que me ponga los lentes porque voy a leer. El Ecuador firmó una convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento de mercenarios. ¿Cuándo pasó eso? Esto fue planteado al Concierto de las Naciones el 31 de diciembre del 1990. Y el Ecuador entró en el proceso de suscripción, de adscripción, suscripción y ratificación por parte del Congreso Nacional o la Asamblea Nacional. Esa ratificación es un proceso largo. Esa ratificación se dio el 22 de febrero del 2017, cuando se publicó la Convención contra el Reclutamiento de Mercenarios en el registro oficial suplemento 950 de esa fecha. Es decir, perdón, que desde febrero del 2017 es ley de la República del Ecuador la Convención contra el Reclutamiento de Mercenarios. Y ahora viene un mercenario a supuestamente combatir el crimen organizado. Ahora leerte lo que dice la ley, pues. Espantoso. Oigan, lo que dice la ley, que quiero leerles a ustedes para que no nos confundamos en esto. El artículo 2 dice, a efectos de la presente convención, cometerá un delito. Le voy a repetir, cometerá un delito toda persona que reclute, financie o entrene mercenarios. Toda persona que reclute, financie o entrene mercenarios comete un delito en la ley ecuatoriana, porque esto está por encima del Código Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal. Está solo por debajo de la Constitución. El señor presidente de la República y los ministros de Estado, al haber contratado a un mercenario, cometen un delito. Delito. Bien. ¿Qué más? Cometerá un delito toda persona que sea, artículo 4, literal B, sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer los delitos previstos en la convención. Es decir, quien sale a pasear con el mercenario, los dos ministros están cometiendo delito, así no le hayan contratado. Están cometiendo delitos, señor ministro de Defensa y señor ministro del Interior. Por eso, en los operativos, usted no ve a un solo general. Porque ellos saben de esto, pues. Y no se van a exponer a cometer delitos. No hay generales de las Fuerzas Armadas, no hay almirantes de las Fuerzas Armadas, no hay generales de la policía, ¿no? Porque ellos saben que cometen un delito al andar en operativos con un mercenario. Pero sigue. Esta es una convención que hay que tenerla en la mano. Dice
en el artículo primero, dice en el quinto, los estados partes, los que firmaron esto, no reclutarán, no utilizarán, no financiarán ni entrenarán mercenarios. No utilizarán. El Ecuador firmó, reconoció y es ley de la República. Está prohibida la utilización de mercenarios, señor Noboa. Por eso digo que todos los delitos conducen a usted, porque usted está cometiendo un delito al traerle al señor Prince. Y contratarle al señor Prince, dice el general Altamirano, que alrededor de entre 30 y 40 mil dólares diarios le pagan a él por estar aquí. Eso está tipificado como condición de mercenario y eso quiero leerles. El artículo 1 de la Convención contra el reclutamiento de mercenarios dice: se entenderá por mercenario. ¿Qué es un mercenario? Toda persona que haya sido especialmente reclutada localmente o en el extranjero para combatir en un conflicto armado. Es decir, el que es contratado aquí o fuera del país para que venga a participar en un conflicto armado es un mercenario. El señor viene a un conflicto armado interno como lo declaró el señor presidente de la República. Estamos, según él y según su decreto, en un conflicto armado interno. Y el señor viene a actuar ahí. Por lo tanto, está yéndose contra el literal A del artículo primero de la Convención contra el reclutamiento de mercenarios. Está cometiendo un delito, como dice el artículo 2. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué otra condición tiene un mercenario? ¿Qué otros delitos está cometiendo? Que tome parte en las hostilidades, animada esencialmente por el deseo de obtener provecho personal, a la que se haga efectivamente la promesa. Es decir, venga, participe y yo le pago. Eso es un mercenario. Seguimos. C. Que no sea nacional de una parte en conflicto. El señor no es ecuatoriano, es gringo. D. Que no sea miembro de las Fuerzas Armadas o Policías de una parte del conflicto. El señor no es ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Armada, ni del Ejército de Tierra, ni de la aviación, ni de la policía. Por lo tanto, cumple el otro. Ya van tres de tres. El cuarto. Que no haya sido enviado en misión oficial como miembro de las Fuerzas Armadas por un Estado que no sea parte del conflicto. No ha sido enviado en misión oficial. No. Cuando hay misiones oficiales de país a país, Estados Unidos manda una fuerza militar con un convenio entre Estados Unidos y el Ecuador, ahí no son mercenarios. Pero si él viene por sí ante sí y porque el presidente le contrata, es un mercenario. Y como dice el artículo 2, eso es un delito. Pero sigue. Se entenderá también por mercenario toda persona en cualquier situación que haya sido especialmente reclutada localmente o en el extranjero para participar en actos de violencia con el propósito de, 1, derrocar un gobierno o socavar de alguna manera el orden constitucional de un Estado. Cuando este señor viene y dice voten por, está socavando el Estado de Derecho y el Estado constitucional y la democracia de este país. Por lo tanto, debería estar preso, como dice la Constitución, la Convención. La Convención dice más adelante que los Estados deben o tomarles presos y juzgarlos o deportarlos. ¿Por qué se permite hacer eso? Porque está contratado para hacer eso. El señor Noboa le contrató y el señor y los ministros le contrataron para eso. Eso ya averiguaremos quién firmó este contrato. Porque esa persona tiene que irse presa. Porque ha ido contra la convención que prohíbe hacerlo, que es ley de la República. Sigamos, pero cada cosa se cumple aquí. B. Que tome parte en este acto animado esencialmente por el deseo de obtener un pago personal significativo. Bueno, eso sí, se tiene su pago. Está bajo pago. 38,000 dólares, dice el chochólogo, diarios. Que no sea nacional o residente del Estado.
No Que es. no es. Eso. Que no haya sido enviado por un Estado en misión No ha oficial. sido No ha enviado. sido enviado por un Estado en misión oficial. Que no sea miembro de las Fuerzas Armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto. El señor no es nada de eso. El señor es un mercenario. El Telégrafo, diario El Telégrafo, saca un titular de primera página donde dice: empresario Eric Prince. No mientan. El señor no es empresario, el señor es mercenario. Y que viene solo a dar asesoría. La asesoría está prohibida por gente que es mercenaria. La asesoría es de acuerdos entre países, entre naciones, con fuerzas del orden de otras naciones. Tenemos convenios con España, la policía española asesora. De manera Tenemos, oficial, ¿no? claro, convenios con Estados Unidos, la DEA asesora y participa. El servicio de guardacostas norteamericano participa en operativos contra narcotráfico en alta mar. Oiga, pero el señor no es parte de ningún Estado, no está en ningún convenio, es un mercenario. Aquí se está cometiendo el error siguiente. Contratamos a Rasquiña para que dé asesoría a la policía. Y decimos, el empresario Rasquiña. No, señor, es un delincuente. Y Pablo Escobar Gaviria no era un empresario, era un narcotraficante. Y no podía haber sido calificado como empresario. Empresario es alguien que tiene una empresa, también. pues. Una empresa legal, legítima, que donde empieza a manejar dineros turbios y del narcotráfico y la delincuencia, se vuelve delincuente y no es empresario. Así que periodistas de diario El Telégrafo, dejen de mentir a la gente del Ecuador. No es un empresario, es un mercenario, sancionado, que debería estar tomado Y que preso. está prohibido que pueda venir a intervenir en el Ecuador. No puede venir a hacer nada. Al Ecuador. No puede venir a hacer nada, puede venir a pasear si le da la gana. Pero no con pago, pues. Bien, todo esto va a tener que aclararse, todo esto va a tener que juzgarse. Por supuesto, aquí debería actuar la fiscal. Sí. Pero no va a actuar la fiscal, pues. No va a actuar la fiscal. Todo esto quedará, porque estos son delitos que no prescriben. No prescribe este delito. Así que, señor ministro de Defensa, que tan orondo y lirondo sale disfrazado de militar, sin tener ningún general a su lado, ¿no? Andando con el señor Prince haciendo estas pantomimas miserables de coger 67 presos y tener que soltarles al día siguiente, ¿no? No se disfrace usted militar. Y señor ministro del Interior, no se disfrace de policía. Porque ustedes, así se pongan lo que se pongan, no dejan de ser delincuentes que delinquen. Delincuentes, quien delinque, comete un delito, que cometen un delito contra ley ecuatoriana, que es la Convención contra el reclutamiento de mercenarios, que está vigente en el Ecuador desde febrero del 2017. Entonces no se vengan a hacer acá los locos. No. Sobre el señor Prince no tengo nada más que decir. Debería ser tomado preso. Ah, no, sí tengo algo más que decir. Pero hubo un golpe mediático al final de todo. Él se va a ir. No sirve. Él se va a ir y ya mañana, pasado mañana, él se va a ir. Ese golpe mediático no sirve. La presencia del señor Prince, lo único que ha logrado es una molestia profunda en Fuerzas Armadas y Policía. Y en la ciudadanía. Bueno, en la ciudadanía, por supuesto. Mucho más cuando se atreve a poner en su hocico, digo hocico porque es un animal que ha matado gente, civil y niños en Afganistán, ¿no? Poner en su hocico el nombre de nuestra candidata presidenta, pues. Es un pobre atrevido, gringo de mierda, que se vaya a decir donde le aguantan ese tipo de cosas, pues, ¿no? Infeliz, perdóneme que diga la palabra que digo, pero no me queda más, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que logra poniendo al señor Prince al mando de las Fuerzas Armadas y la policía, del grupo de operaciones conjuntas, operacional conjunto entre policía y Fuerzas Armadas? Logra que un señor que fue marine, no sé qué rango habrá tenido, habrá sido marine raso, habrá sido cabo, habrá sido sargento, ¿no? Un sargento, pongámosle que haya sido sargento, un sargento en servicio pasivo, que hace tiempos ya no es marine, que ya no es parte del SEALs, del US SEALs, ¿no? Viene
a ponerse al mando de 50 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y, qué sé yo, 17 o 18 generales de la policía. A ver, ¿cómo es esto? Los cuerpos de seguridad del Estado son cuerpos jerarquizados, en donde el general manda al coronel, el coronel al teniente coronel, el teniente coronel al mayor, el mayor al capitán. Y aquí no viene un sargento de cualquier lado en servicio pasivo Claro, Amanda. a ponerse por encima del mando. Un mando, perdóname, un mando absolutamente respetable. Tiene problemas policía y Fuerzas Armadas, problemas que hay que solucionar. Ojalá tengamos la oportunidad de solucionar esos problemas. Pero lo que no puede suceder es que se irrespete a la generación de la victoria, pues, a oficiales y personal que combatió gloriosamente en el CENEPA, pues, ¿no? Y que venga cualquier mangajo a ponerse por encima y a dar mando, porque lo dice el ministro Lofredo. El ministro está más equivocado. ¿Quién podría denunciar a los ministros, a las ministras y al presidente Daniel Noboa de infringir esto la primero es convención? penal. Eso es penal. Eso tiene que ser la fiscal. Y lo otro de las decisiones políticas de los ministros, como sentar a un mercenario por encima del mando de Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Eso tendría que juzgar la Asamblea Nacional. Pero lo han llamado varias veces la Asamblea Nacional a que pueda explicar. Sigan llamando. Sigan llamando, háganle un juicio penal, háganle un juicio político. Háganle un juicio político, júzguele en ausencia. O sea, hay muchos recursos, pues. ¿No? Porque es inadmisible que hagan este tipo de cosas. ¿Crees que claro, las Fuerzas Armadas no pueden decir nada, porque son cuerpos obedientes, no deliberantes. Pero eso no quiere decir que no estén absolutamente incómodos y que a sotto voce lo hagan saber en sus círculos íntimos. ¿Cómo es posible que se traiga un mangajo y se le siente por encima el comando conjunto y el comando operacional? ¿Crees que no le dio resultado a esta estrategia que está? Ninguna le da resultado. Porque todas las estrategias que establece son estrategias fallidas porque nacen de estrategias delictivas. Estrategias delictivas como traer a un delincuente y ponerlo al frente de las fuerzas de seguridad del Estado, del grupo operacional. Sí. Ese tipo de cosas no lo hacen ni en Ucrania. Pero igual sigue teniendo como apoyo, ¿no? Bueno, habrá que ver. En las encuestas todavía tiene un alto índice de lo que se hablaba antes. Yo creo que las personas no miran este tipo de cosas. Piensan que viene Superman y que les va a salvar, ¿no? Y que Superman es cualquier mangajo. Mire, esto funciona en el marketing político, porque no nos olvidemos que Pablo Escobar Gaviria fue elegido senador de la República en Colombia, ¿no? Y fue elegido con una mayoría apabullante, porque se venden este tipo de cosas. Pero las personas tienen que hacer una valoración, escuchar, ponerse perceptivas ante la realidad y saber que lo que están yendo a elegir, por lo que están yendo a votar, es por un grupo mafioso delincuencial. Eso es lo que están haciendo. No lo digo solo yo. Sí. Ya lo empiezan a decir. Dice la prensa internacional. Hasta Osvaldo Hurtado lo dice, pues. Sí. Hasta Osvaldo Hurtado, que no es de correísta, no tiene, pero ni tuvo ni tendrá. No. Claro. Pero él ya sale a decir ese tipo de cosas. Ana Galarza. Sí. Ana Galarza se ha desmarcado tremendamente de estas cosas, porque yo no creo que haya cambiado de modo de pensar Ana Galarza. Seguirá pensando lo que piensa porque es una persona coherente, ¿no? Pero no puede tolerar este tipo de barbaridades. Sí, lo ha hecho público. ¿No? Y hay más gente de la derecha que ha tomado posiciones. Una distancia. De distancia, pues, frente al señor Noboa. Después de las acusaciones del narcotráfico y de Noboa Trading, creo que eso hasta el mismo presidente Donald Trump no lo ha querido recibir. Claro. Oficialmente, sino que ven como a mi restaurante a ver si... A ver si paga, ¿no? Paga. Mira, yo creo que hasta en los grupos de sectores empresariales
están ya muy molestos con el señor Noboa. Por razones como la siguiente. Estados Unidos pone un arancel del 10% a las exportaciones ecuatorianas. Ujú. Son flores, son camarón, son cacao, son productos Banano. bananos, son productos Y tecnológicos, agrícolas. desarrollos tecnológicos, alguna cosa agrícola, aguacate, piña, qué sé yo. Y el gobierno dice que es una maravilla. Ujú. Es una maravilla que les pongan el... Los sectores empresariales son afectados con eso. Después, Totalmente. los sectores empresariales se han opuesto radical y constantemente a los bonos, indiscriminadamente. Creo que ahí hay un error, porque hay bonos que sí deben haber. Ujú. El señor lanza, contigo contamos, ¿cuántos bonos eran? 37. 38 parece. 37, Ujú. ¿no? 37 bonos. Se gasta en estos días 500 millones de dólares. ¿Tú crees que el sector empresarial está feliz con eso? No. Y por último, enturbia la actividad empresarial exportadora y los puertos con la actividad de su empresa Noboa Trading. ¿Tú crees que eso a gente como Isabel Noboa, que tiene una trayectoria y un espacio de respeto, le conviene ser implicada en narcotráfico? Yo creo que están hartos. Por eso hay un audio que le atribuyen a Isidro Romero, Ujú. en donde dice estamos hartos de este mangajo, ¿no? Ujú. Desesperado, Hasta su desalado y mismo sector empresarial y Exactamente. económico, ¿no? Le está dando las espaldas a Yo Daniel creo que Noboa. este rato hay una Sí. especie de puesta en escena para ir a un fraude electoral. Porque la señora Tamaín, el señor Pita y el otro innombrable, que ni me acuerdo jamás del Pero la apellido, señora Nájera ha salido la solita a señora Nájera denunciar que a son denunciar eso, corruptos, ¿no? que hay Así es, corrupción, que hay irregularidades, etc. están tras un fraude electoral. Pero no se equivoquen. El Ecuador en 10 años seguidos votó 7 presidentes. ¿Sí? No, no se equivoquen. 7. No despierten al tigre. Respétenle a ese poder enorme que es el poder del pueblo ecuatoriano. Respétenle. No le jueguen sucio. Señora Tamaín, no se atreva. No se atreva. Señor Pita, no se atreva. No se atreva. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana.